Amados hijos e hijas del Dios Altísimo, qué momento cumbre, qué día glorioso estamos viviendo en este instante donde la presencia de Dios es tan tangible que casi se puede tocar y la unción del Espíritu Santo se derrama, saturando el ambiente, posándose sobre cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren conectados. Lo siento en la médula de mi ser, en lo más profundo de mi espíritu. Algo se está moviendo en las regiones celestes, algo va a ser desatado hoy que no solo romperá las cadenas de la historia personal, sino que pulverizará los ciclos generacionales de derrota y catapultará a cada uno de ustedes a una dimensión completamente nueva, a una esfera de victoria y de gobierno que nunca antes habían imaginado. Sé que en este preciso instante, muchos de ustedes están enfrentando batallas que los han dejado exhaustos, con el alma cansada y el espíritu oprimido. Han guerreado con la enfermedad que se aferra a sus cuerpos como un parásito implacable, drenando su vitalidad. Han luchado contra la escasez que intenta asfixiar sus finanzas, estrangulando no solo sus recursos, sino sus sueños más preciados y sus visiones más audaces. La desunión ha intentado pulverizar sus hogares, sembrando cizaña en sus relaciones más valiosas, amenazando con destruir el tejido de su familia. Han peleado contra la duda que susurra insidiosamente en sus mentes, contra el temor que paraliza sus pasos y les impide avanzar, y contra un cansancio que parece ir más allá del sueño, un agotamiento que viene no solo de la labor física, sino de batallas invisibles, pero innegablemente reales. Han clamado al cielo con lágrimas que han regado sus almohadas, han orado con gemidos indecibles que solo el espíritu comprende, han sentido que sus fuerzas flaquean frente a adversidades que se elevan como montañas inquebrantables, como gigantes invencibles que les impiden avanzar hacia la promesa. Han anhelado, con una sed profunda, un avance contundente, una victoria que ponga fin de una vez por todas a ese ciclo de derrota que ha parecido perseguirlos de generación en generación, de temporada en temporada. Pero hoy, escúcheme bien, y quiero que esta palabra se grabe a fuego en lo más profundo de su espíritu, con una autoridad que me ha sido delegada directamente desde el trono celestial, y bajo la unción poderosa y tangible del Espíritu Santo, les declaro proféticamente con un rugido de fe: se acabó la temporada de retroceso. Se terminó el tiempo de la sumisión, de la resignación y de la pasividad ante el enemigo. Hoy, en este mismo instante, se rompe todo yugo de opresión y toda cadena de servidumbre que te ha mantenido cautivo en tu vida. Porque el cielo, sí, el mismo cielo, va a desatar una verdad tan profunda, tan revolucionaria, tan subversiva a la lógica natural, a la mentalidad religiosa y a las tradiciones humanistas, que una vez que la interioricen, la entiendan, la agarren y la apliquen con una fe radical, su postura ante la vida, su mentalidad, su cosmovisión y cada fibra de su realidad serán transformadas de una vez por todas, para siempre. Hoy no solo vamos a hablar de cómo defenderse de los ataques del infierno, hoy vamos a ir más allá, hoy vamos a activar al guerrero espiritual indomable que Dios mismo implantó en su ADN al momento de la creación, al momento de la redención, al momento de nacer de nuevo. Vamos a desenterrar la verdad innegable de que ustedes no son meras víctimas de las circunstancias, ni piezas insignificantes en el tablero de ajedrez del enemigo, sino gobernantes ungidos, sí, reyes y sacerdotes, embajadores plenipotenciarios del reino de los cielos, con una autoridad divina ilimitada, inalienable, que está lista para ser liberada. Prepárense, porque están a punto de aprender a reclamar no solo un pedazo de terreno, no una porción limitada, sino cada centímetro de su territorio espiritual y natural, y a gobernar con puño de hierro celestial, con la autoridad indiscutible de Cristo, sobre toda adversidad, sobre todo principado, sobre toda potencia de las tinieblas, sobre cada demonio, sobre cada circunstancia que se atreva a levantarse contra su destino glorioso, contra el propósito eterno y sublime de Dios para sus vidas. Amados, deténganse conmigo un momento y reflexionen sobre una verdad que ha sido velada por demasiado tiempo. La estrategia más insidiosa, la táctica más devastadora y exitosa que el infierno ha desplegado a lo largo de los siglos para mantener al pueblo de Dios en un estado de cautiverio, en una prisión de mediocridad y bajo su opresión, ha sido la neutralización silenciosa, casi imperceptible,
pero brutalmente efectiva, del guerrero espiritual que reside en lo más profundo del corazón de cada creyente. Es una trampa tan bien elaborada, tan sutilmente diseñada, que millones han caído en ella sin siquiera darse cuenta de que están siendo despojados de su poder. Nos han adoctrinado con una versión distorsionada de la fe, una fe aguada, sin dientes, sin fuego, sin poder de manifestación. Nos han enseñado, a veces de forma explícita desde los púlpitos y otras de forma subliminal a través de la cultura religiosa, a ser buenas personas, amables hasta el punto de la complacencia con el pecado y la injusticia, a ser pacientes en el sentido de la resignación pasiva ante el ataque, y a ser humildes, en un sentido que se ha traducido peligrosamente en pasividad, inacción cobarde y una conformidad silenciosa con las injusticias del sistema y los ataques descarados del enemigo. Y sí, la Biblia nos llama a la humildad, pero la humildad bíblica nunca es debilidad ni cobardía. La humildad es saber quién eres en Cristo y no pretender ser más de lo que Él te ha hecho, pero tampoco menos de lo que Él te ha empoderado a ser. Somos llamados a la paciencia en la espera activa de las promesas de Dios, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, a la inmovilidad frente a la injusticia, la opresión o el ataque espiritual que intenta devorar nuestras vidas, nuestras familias y nuestros sueños. La religiosidad, esa sombra que se ha posado sobre la verdadera fe, con sus cadenas invisibles de tradición que atan y no liberan, sus ritos vacíos que carecen de poder y su lamentable falta de revelación y fuego del Espíritu, ha enmascarado nuestra verdadera identidad como guerreros del reino. Ha puesto una venda tan gruesa en nuestros ojos espirituales, una cortina tan densa y opaca, que nos ha impedido ver la armadura completa y resplandeciente que ya vestimos como soldados de Cristo, forjada en los cielos, y la espada de doble filo, la palabra viva y cortante de Dios, que ya empuñamos con la autoridad del Todopoderoso. Nos ha convencido, a través de sermones diluidos, de canciones sin poder y de enseñanzas sin fuego, de que la guerra espiritual es un concepto abstracto, algo etéreo que solo existe en los libros de teología, o una tarea exclusiva para unos pocos especialistas del ministerio que tienen un llamado especial y único, cuando en realidad, la vida misma, cada aliento que tomas, cada decisión que enfrentas, cada paso que das en esta tierra, es una guerra constante, implacable y sin tregua, y tú estás en el epicentro de esa batalla. No hay zona neutral en esta guerra. O estás avanzando, tomando territorio, conquistando, o el enemigo te lo está arrebatando, te está empujando hacia atrás. No hay tregua, no hay rendición para el reino de Dios. Piénsenlo por un momento con la seriedad que amerita. Cada mañana te levantas, abres los ojos, y sin que lo sepas, el diablo ya tiene una agenda diabólica diseñada específicamente para tu día, para tus próximas 24 horas. Tiene un plan meticuloso para robarte la paz, para sembrar división irreconciliable en tu matrimonio, para infiltrar enfermedad en la salud de tus hijos, para estrangular la provisión en tu mesa y en tu negocio, para sembrar confusión, ansiedad y depresión en tu mente, para desviar tu propósito divino y hacerte abortar el llamado de Dios para tu vida. ¿Y tú, qué haces ante esto? ¿Te lamentas ante tus amigos en un café, compartiendo tu miseria? ¿Te quejas en las redes sociales sobre la injusticia o la crisis? ¿O te levantas con la conciencia inquebrantable y la autoridad sobrenatural que ya te fue dada en Cristo Jesús para desmantelar su plan, para anular sus decretos infernales y para establecer la perfecta voluntad de Dios en tu esfera de influencia, en tu familia, en tu negocio, en tu cuerpo, en tu alma? El enemigo, amados, no ataca a los que no representan una amenaza para su reino de oscuridad. Él te ataca con tal ferocidad, con tal insistencia, precisamente porque sabe quién eres en el espíritu, sabe el poder latente que cargas y el potencial ilimitado que hay en ti para destruir sus obras y expandir el reino de Dios. La religiosidad nos ha programado para orar si Dios quiere con una resignación fatalista, casi pidiendo permiso al diablo para que Dios actúe, mientras el diablo, con su agenda clara, su ejército organizado y su determinación, opera con total seguridad de su malvado plan y ejecuta sus ataques con una precisión despiadada, esperando que sigamos dormidos, pasivos y sin reaccionar. Pero hoy,
En este momento profético que marca un antes y un después en tu vida, esa mentira diabólica se quiebra en 1000 pedazos en el nombre de Jesús. Hoy, ese velo de pasividad y de conformidad se rasga por completo de sus ojos espirituales, y la luz de la verdad los inunda. Hoy, la armadura de Dios se desempolva, se pule y se ciñe a tu espíritu, y la espada de la palabra se desenvaina en tu boca con un rugido de guerra. Prepárense para despertar al guerrero de oración, al guerrero de fe, al guerrero profético que hay en ustedes, a su ADN de conquista, a su autoridad inalienable, irrefutable, para gobernar sobre toda hueste de las tinieblas y sobre cada circunstancia, cada gigante, cada montaña, cada obstáculo que el infierno haya orquestado contra su destino glorioso y contra el propósito eterno y soberano de Dios para sus vidas. Amados, para que el guerrero espiritual que Dios ha sellado en lo más profundo de tu ser interior se levante en su máxima expresión, para que ejerza con audacia la autoridad que ya le fue delegada por el Rey del Universo, para que cada aspecto de tu vida refleje el poder, la gloria y la manifestación del reino de los cielos, necesitas activar, no solo entender, sino dominar y aplicar 7 niveles fundamentales de operación espiritual. No son sugerencias que puedas elegir a tu conveniencia como en un menú, son la hoja de ruta divina, la estrategia innegociable, el plan maestro del cielo para tu victoria total, tu libertad plena y el establecimiento de tu gobierno en cada área que te corresponde. Ignorar uno solo de estos niveles es abrir una puerta de entrada al enemigo para que te robe la plenitud, para que te mantenga en escasez o enfermedad. Comencemos por el primer fundamento, el cimiento sobre el cual todo lo demás se construye, el nivel de la conciencia inquebrantable de autoridad delegada y la convulsión del infierno. Esta es la primera revelación que sacude los cimientos del infierno hasta sus profundidades más oscuras. La inmensa mayoría de los creyentes viven vidas de derrota, de frustración crónica y de limitación porque simplemente no han capturado la verdad, no han comprendido con la mente y el espíritu que poseen una autoridad sobrenatural, real, efectiva y poderosa. Piensan que la autoridad es un atributo exclusivo de Dios Padre en el cielo, o de los ángeles que ejecutan sus órdenes, o quizás de un puñado de apóstoles y profetas ungidos que vemos en televisión y admiramos desde lejos. Pero Jesús mismo, antes de ascender al Padre y sentarse a su diestra en el lugar de la máxima autoridad, nos dejó un legado que cambia radicalmente nuestra posición en el cosmos espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, Él declaró con toda la majestuosidad de su ser, con la voz que movió montañas y calmó tempestades, con la autoridad que levantó a los muertos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda. No una parte pequeña, no la mitad, no una porción limitada y condicional, sino toda la potestad, sin restricciones, sin letra pequeña. Y luego, con un acto de amor incomprensible, de confianza divina y de empoderamiento sobrenatural, Él, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos delegó esa misma autoridad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nos declara con una certeza que debe resonar, vibrar y despertar cada fibra de su espíritu, cada hueso de su cuerpo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará a nada. 0. Ni una sola cosa creada por el infierno podrá dañarte cuando operes en esta autoridad. ¿Lo captan con la profundidad que se merece esta revelación que sacude el infierno y hace temblar a los demonios? Esto significa que cuando el diablo intenta infiltrar tu matrimonio con división, con adulterio, con contiendas destructivas, con resentimiento, tú tienes la autoridad para pisotearlo, para atarlo, para echarlo fuera de tu hogar. Cuando la enfermedad, sea cual sea su nombre, su diagnóstico, su pronóstico, intenta establecer un campamento base en tu cuerpo, tú tienes la autoridad para hollarla bajo tus pies y declararle: no tienes cabida aquí. Sal fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo soy sano. Cuando la escasez, la deuda asfixiante, la bancarrota inminente intentan cerrar tus puertas financieras y paralizar tu propósito, tú tienes la autoridad para pisarla bajo tus pies y liberar la abundancia divina sobre tus recursos.
No tienes que rogar por autoridad. Tú ya la tienes por derecho de adopción en Cristo Jesús, y debes comenzar a ejercerla con audacia, con fe y con una determinación inquebrantable. Deja de pedir permiso a las tinieblas para que se vayan. Comienza a mandarles, a ordenarles su retirada, a decretarles su anulación. Este es el despertar del comandante supremo que hay en ti, el general de un ejército celestial que está esperando tu voz de mando, tu decreto audible, para entrar en acción y ejecutar la voluntad de Dios. Tu fe se eleva a un nivel estratosférico, un nivel de operación sobrenatural, cuando sabes que no estás pidiendo algo que Dios no ha dado, estás simplemente ejerciendo un derecho y un poder que ya te fueron otorgados por el Rey de Reyes, por el Creador de los universos. Esto, amados, es poder puro en sus manos. Ahora, pasemos al siguiente nivel crucial, el que aniquila la mentalidad de derrota, el nivel de la identificación radical con Cristo en su victoria final y la destrucción de la mentalidad de víctima. Es triste, y a veces frustrante hasta la impotencia, observar cómo muchos creyentes se detienen en la identidad de pecadores salvados por gracia. Y sí, somos pecadores salvados por gracia, y esa es una verdad gloriosa, el fundamento innegable de nuestra redención, pero la Biblia no termina ahí. La salvación es el punto de partida, el inicio de una nueva vida, la puerta a una nueva realidad, no el destino final de nuestra identidad en Cristo. Dios nos ha llamado a la identidad de vencedores absolutos, de conquistadores, de coherederos con Cristo, de embajadores triunfantes, de más que vencedores en todas las cosas. Si Cristo ya venció a la muerte, al pecado, al infierno y a la tumba, si Él despojó públicamente a los principados y potestades en la cruz del Calvario, y tú estás en Él, por medio de tu fe inquebrantable en su obra redentora, si has sido injertado en su vid, ¿qué te hace pensar, qué te hace creer, que tú puedes ser derrotado, que puedes ser una víctima de las circunstancias, que puedes vivir por debajo del estándar de su victoria gloriosa? La carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, lo revela con una imagen de triunfo militar inigualable y deslumbrante, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él los desnudó de su poder, los desarmó, los humilló públicamente, los expuso como nada. Los exhibió como trofeos de su victoria aplastante y definitiva. Y si tú estás unido a Él, si eres miembro de su cuerpo místico, si su ADN divino corre por tus venas espirituales, entonces su victoria es tu victoria, su triunfo es tu triunfo, su autoridad es tu autoridad y su reinado es tu reinado. Deja de identificarte con la derrota, con la enfermedad crónica, con la escasez persistente, con los diagnósticos médicos alarmantes, con los reportes financieros desfavorables, con la historia de fracasos de tu linaje ancestral. Comienza a identificarte con Cristo en su victoria total e indiscutible, en su reinado sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Cuando el diablo te muestre un diagnóstico médico alarmante y te susurre la muerte, no lo aceptes. Identifícate con Cristo, que por su llaga fuiste sanado, y declara la vida, la salud y la vitalidad rebosante. Cuando la escasez toque a tu puerta y te susurre al oído, no hay más, no puedes, te vas a quebrar, vas a perderlo todo. Identifícate con Cristo, que suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas inagotables en gloria en Cristo Jesús, y declara la abundancia, la provisión sobrenatural. Esta identificación radical no es arrogancia humana, no es presunción, te da una osadía santa, una convicción inquebrantable, una certeza que te hace imparable, de que ya eres más que vencedor en todas las cosas por medio de aquel que te amó. Estás sentado con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda potestad, de todo dominio, de toda autoridad, de todo nombre que se nombra. Deja de arrastrarte por el polvo de la derrota, de mendigar por migajas, cuando ya has sido elevado por gracia a ese nivel de autoridad y gloria. Eres un hijo del Rey, un coheredero con Cristo, y los hijos del Rey no mendigan, gobiernan y establecen su reino. Ahora, adentrémonos en el tercer nivel, un campo de batalla invisible pero determinante,
el nivel de la renovación continua de la mente como campo de batalla estratégico y la demolición de fortalezas mentales. Amados, deténganse y piensen con la solemnidad que esto merece. La guerra espiritual no solo se libra en las regiones celestes o en las circunstancias externas que vemos con nuestros ojos naturales o en los informes de noticias. La primera, y quizás la más crucial, batalla se libra en su mente. Su mente no es un espacio neutral, no es un territorio desocupado, es el campo de batalla primario donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles, más astutos y, paradójicamente, los más devastadores. El diablo es un experto maestro en sembrar pensamientos, como semillas venenosas de duda, de miedo paralizante, de derrota inminente, de incapacidad crónica, de culpa aplastante, de autocompasión que te mantiene estancado en el lodo, de limitación autoimpuesta, de resignación fatalista ante los problemas. Si no eres consciente de que cada pensamiento que te asalta es una entidad espiritual con la intención de influir, de manipular y de controlar tu vida, esos pensamientos se arraigan, echan raíces profundas en tu subconsciente y se convierten en fortalezas mentales, en ciudadelas inexpugnables, en cárceles invisibles construidas ladrillo a ladrillo por la mentira, que te impiden operar en la autoridad y la libertad que te pertenecen por derecho divino. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, es nuestra estrategia de desmantelamiento mental, nuestro plan para la liberación de la mente, nuestra hoja de ruta para la transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no es un evento único, no es una oración de una sola vez que lo arregla todo, es un proceso continuo, diligente, activo, una guerra que se libra cada día, cada hora, cada minuto en tu esfera de pensamiento. Cuando un pensamiento negativo, una mentira del enemigo, un argumento de la carne que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no lo mereces, te asalte, tienes que capturarlo como a un prisionero. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, es tu arma principal, tu dinamita espiritual para derribar esos muros y esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que tú no aceptas pasivamente cualquier pensamiento que el enemigo te lanza como un dardo venenoso. Si el pensamiento no se alinea con la verdad inmutable de la palabra de Dios, con lo que Dios dice de ti, de tu identidad, de tu situación, lo derribas con autoridad, lo rechazas con vehemencia, y lo reemplazas de inmediato con la verdad revelada de las Escrituras, con las promesas de Dios. Si el diablo te dice, estás enfermo, estás muriendo, te vas a quedar inválido, nunca te vas a recuperar, tu mente renovada, alimentada por el Espíritu y la palabra de Dios, debe gritarle de vuelta con una fe rugiente y una voz que resuene en los cielos, por la llaga de Jesús, yo soy sano. Vida de Dios fluye en mí. La enfermedad no tiene dominio sobre mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Si te dice, estás en bancarrota, nunca saldrás de esta deuda aplastante, eres un fracaso financiero total, tu mente renovada responde con audacia sobrenatural, con una convicción que viene de lo alto. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas inagotables en gloria en Cristo Jesús. Soy próspero en el Señor y un canal de bendición para el reino. El dinero me persigue para la buena obra. Tu mente es tu primer y más crucial territorio a reclamar, a liberar de toda atadura, de toda esclavitud mental y a gobernar con la verdad inmutable de Dios. Sin una mente renovada, tu guerrero espiritual estará siempre en desventaja, operando con un freno de mano puesto, luchando batallas que ya fueron ganadas en la cruz. Y ahora, amados, entramos en un nivel donde la batalla se vuelve audible, donde la fe se vuelve visible, el nivel de la declaración profética específica y la confesión audaz, el lenguaje del reino que mueve el cielo y la tierra. Aquí es donde el guerrero espiritual no solo se defiende de los ataques del infierno, sino que contraataca con precisión milimétrica y establece el reino de Dios en la tierra, en su propia vida, en su familia, en su comunidad.
Su arma más potente, más afilada que cualquier espada forjada por el hombre, más poderosa que cualquier explosivo, más eficaz que cualquier estrategia militar, es su boca. Sí, esa misma boca que usas para comer, para hablar con tus amigos, para quejarte a veces. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, lo sentencia con una verdad innegable que debe grabarse a fuego en cada corazón y en cada mente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escúchenme bien. Cada palabra que sale de tu boca no es solo sonido que se disipa en el aire sin dejar rastro, como vapor. Cada palabra es una bala espiritual con carga divina, un decreto celestial con el respaldo del Todopoderoso, una semilla cargada de poder creador o destructor que activa la manifestación de lo que dices o la destrucción de lo que está mal en tu vida. La confesión del guerrero no es solo decir creo de forma pasiva, como un mero asentimiento mental sin poder, es decir, yo declaro, yo ordeno, yo cancelo, yo anulo, yo prohíbo, yo establezco, yo libero. No es solo orar por sanidad con voz temblorosa, casi pidiendo permiso a la enfermedad para que se vaya, es declarar con autoridad delegada por el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, la enfermedad, menciona el nombre específico, sé audaz, sé específico, se va de mi cuerpo ahora mismo. Cada célula maligna es desarraigada de raíz por el poder del Espíritu Santo. Vida divina fluye en mí, inundando cada órgano, cada tejido, cada célula. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y la enfermedad no tiene cabida, ni derecho legal, ni dominio sobre mí. No es solo pedir por finanzas, esperando pasivamente que un cheque caiga del cielo sin que hagas nada, es declarar con audacia sobrenatural, con una fe que conmueve el cielo, los cielos están abiertos sobre mis finanzas. Soy un imán para la riqueza del reino, la riqueza viene a mí. Toda deuda se cancela ahora mismo, todo yugo financiero se rompe. Soy prosperado abundantemente para toda buena obra, para bendecir el reino de Dios y para ser un canal de provisión para otros. El diablo tiembla hasta la médula de su ser, las huestes de maldad retroceden con terror y confusión, y los ángeles del cielo se ponen en posición de ejecución cuando un creyente, un verdadero guerrero espiritual, abre su boca y declara la palabra de Dios con autoridad, con convicción inquebrantable y con una fe audaz que no negocia con el miedo. Una vez, conocí a una mujer que estaba sufriendo ataques de pánico severos y crónicos que la paralizaban por completo, robándole la paz, el sueño y la capacidad de funcionar en su día a día. Los médicos y terapeutas tradicionales no encontraban una solución duradera ni un alivio real. Un día, en medio de un ataque que amenazaba con ahogarla y consumir su cordura, recordó un versículo que había leído, Isaías, capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aunque temblaba y su voz se quebraba al principio por el miedo que la invadía, comenzó a susurrar y luego a gritar con toda su fuerza espiritual, con la poca fe que le quedaba, pero con la palabra viva y poderosa en su boca, ningún ataque de pánico forjado contra mí prosperará. Soy libre del espíritu de temor en el nombre de Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me inunda ahora mismo. Ella no solo oró tímidamente, ella declaró con audacia, con especificidad, con persistencia inquebrantable, no una o dos veces, sino repetidamente, una y otra vez, hasta que la verdad se manifestó. ¿Saben qué pasó, amados? El ataque comenzó a ceder de inmediato, la opresión demoníaca se disipó como humo ante el viento, y con cada declaración, la paz sobrenatural, la calma divina, regresó a su alma, un remanso de tranquilidad en medio de la tormenta. Esa fue la activación de su boca profética como un arma de guerra, no solo para su liberación personal, sino para liberar a otros que la veían y que testificaban de su milagro. Tu boca no es solo para hablar, tu boca es un cañón celestial, apúntalo directamente a tu problema y dispara la palabra de Dios sin dudar. Declara tu milagro. Y de la boca pasamos a la acción de la intercesión, al ataque estratégico, el nivel de la intercesión estratégica, el ataque dirigido y el movimiento de montañas. El guerrero espiritual, un verdadero agente del reino,
no es egoísta. Su visión no se limita a su propia batalla personal, a sus propios problemas. Su corazón no está encapsulado en su propio dolor o necesidad. Él o ella lucha no solo por sí mismo, lucha por su familia, por su iglesia local, por su comunidad, por su ciudad, por su nación y por las almas perdidas que aún no conocen a Cristo. La intercesión verdadera no es una oración general, dispersa y sin dirección, una simple petición al aire sin propósito. Es una oración dirigida, estratégica, con revelación divina y con un propósito específico y claro. Es ponerse en la brecha como un vallado, es pararse en el lugar del otro, de tu familiar, de tu amigo, de tu nación, y clamar por liberación, por avance, por justicia divina, por el cumplimiento de las promesas de Dios para esa vida, para esa situación, para ese territorio. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Dios clama con una profunda tristeza, casi con una lamentación divina que aún resuena en los cielos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amados, Dios sigue buscando hoy, en este mismo instante, guerreros intercesores que se pongan en la brecha, que no se queden de brazos cruzados mientras el enemigo devora, destruye y roba. Cuando oras estratégicamente por tu hijo que está perdido en el pecado, que ha tomado un camino equivocado, que ha sido influenciado por las tinieblas de este mundo, cuando oras por tu matrimonio que está en crisis y a punto de romperse, con un divorcio inminente, cuando oras por tu negocio que está sufriendo ataques financieros y está al borde de la quiebra, cuando oras por tu nación que está siendo devorada por la corrupción, estás liberando una fuerza espiritual tan potente, tan arrolladora, que desmantela las agendas demoníacas, anula los decretos del infierno y allana el camino para la manifestación del reino y la irrupción del milagro. Tu intercesión no es un simple rezo pasivo, es un misil de alta precisión, un torpedo espiritual dirigido directamente al corazón del plan del enemigo, liberando el poder de Dios para traer el cambio radical y la transformación. No subestimes, jamás subestimes, el poder de un guerrero intercesor que se humilla en oración, que se dobla en sus rodillas y clama con fe. Tú puedes cambiar el destino de generaciones enteras, el curso de naciones, con tus rodillas dobladas y tu voz profética en intercesión. Y para que esa intercesión sea más efectiva, para que tu voz tenga más peso, entramos al siguiente nivel, el nivel del ayuno profético y la disciplina espiritual radical, el incremento de tu poder de fuego espiritual. La guerra espiritual, amados, a menudo requiere una fuerza, una autoridad y una sensibilidad espiritual que van mucho más allá de lo ordinario, que trascienden las capacidades humanas y naturales. El ayuno bíblico, tal como lo practicaba Jesús, los profetas y los apóstoles, no es para convencer a Dios de que haga algo, porque Él ya quiere hacerlo, ya lo tiene diseñado. El ayuno es para disciplinar tu carne, para silenciar el ruido ensordecedor de tu alma, tus emociones desordenadas, tus pensamientos mundanos, tus deseos carnales y egoístas, y para agudizar tu espíritu de tal manera que puedas escuchar con mayor claridad la voz sutil pero poderosa del Espíritu Santo y operar con mayor poder, con mayor discernimiento y con una autoridad sin precedentes. Jesús mismo, hablando de un tipo de demonio particularmente resistente que sus discípulos no pudieron expulsar, dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 21, «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». ¿Lo entienden con toda su implicación? Hay niveles de batalla, hay fortalezas demoníacas tan arraigadas, hay ataduras ancestrales, maldiciones generacionales, y situaciones que solo ceden ante un nivel de disciplina espiritual, de consagración profunda y de entrega total. El ayuno te ayuda a romper las ataduras de lo natural que te atan a la tierra, a despojarte de las dependencias de la carne, a aumentar tu sensibilidad a la voz delicada y a la vez poderosa del Espíritu Santo, a fortalecer tu espíritu para resistir las tentaciones más sutiles y los ataques más feroces del enemigo con una resistencia sobrenatural, una resiliencia inquebrantable. Es una herramienta poderosa para activar el guerrero que hay en ti, para ganar esas batallas que parecían invencibles y para acceder a revelaciones más profundas,
a estrategias celestiales, a secretos del reino que no podrías recibir de otra manera. Cuando ayunas, estás haciendo una declaración profética con tu cuerpo, con tu carne, estás gritando al universo y al infierno que Dios y su reino son más importantes que cualquier necesidad o deseo natural, que cualquier comodidad, y esa declaración desata una fuerza sobrenatural en el ámbito espiritual que convulsiona los cielos y la tierra. Es tu voluntad sometida a la voluntad de Dios, es tu carne crucificada con Cristo, y eso, amados, es poder puro en acción. Es el encendido de tu poder de fuego espiritual, tu arsenal se incrementa. Finalmente, amados, llegamos al pináculo, al propósito final de toda esta activación, el nivel del gobierno continuo y la implementación profética del reino, el establecimiento y la defensa de la voluntad de Dios en la tierra. Este es el nivel más alto, el más maduro y el más poderoso del guerrero espiritual. No solo luchas para defenderte de los ataques y mantener tu posición, no solo ganas batallas para lograr tu propia liberación o la de los tuyos, luchas para establecer el reino de Dios en la tierra y para gobernar sobre el territorio que has reclamado y el que Dios te ha dado. Una vez que has reclamado un territorio, sea tu salud de la enfermedad, tus finanzas de la escasez, tu matrimonio de la división, tu mente de la depresión, tu ciudad de la corrupción, no te quedas ahí pasivamente, esperando que Dios lo haga todo sin tu participación. Lo gobiernas activamente con la palabra de Dios, con tus declaraciones proféticas y con tus acciones de fe consistentes y disciplinadas. Implementas la verdad divina en cada faceta de esa área, te conviertes en un agente activo del cambio. Por ejemplo, si profetizaste sanidad y la recibiste, no vuelvas a hablar de la enfermedad, no permitas que tu boca la mencione, no revivas ese recuerdo, gobierna tu cuerpo con la sanidad declarada, vive como sano, come como sano, haz ejercicio como sano, celebra tu sanidad y testifica de ella. Si profetizaste prosperidad y las puertas se abrieron para ti, no vuelvas a gastar en exceso o con miedo a la escasez, como si la provisión fuera a acabarse. Gobierna tus finanzas con sabiduría celestial, invierte con visión profética, sé generoso con el reino y con los necesitados, porque el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Este es el nivel donde no solo eliminas al enemigo de un área específica, sino que construyes el reino de Dios en esa área, estableciendo sus principios de justicia, paz, gozo, rectitud, abundancia y verdad. Eres un administrador fiel del cielo, un virrey de Dios en la tierra, un gobernador de los principios divinos en tu esfera de influencia, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Eres el ejecutor de la voluntad de Dios en tu vida y en tu entorno, la mano visible de Dios obrando en el mundo. No te conformes con la libertad. Apropíate de tu capacidad para gobernar y para establecer el reino de Dios en cada centímetro de tu territorio. Eres la mano de Dios en la tierra, y la tierra te está esperando. Amados, escúchenme con el oído del Espíritu, porque esta es la palabra que va a redefinir sus vidas, que va a cambiar su rumbo para siempre. La temporada de ser arrastrados por las circunstancias, de vivir a merced de lo que el mundo dicta, de ser una víctima de la economía volátil o de los diagnósticos sombríos, se acabó para siempre en el nombre de Jesús. El tiempo de la derrota, de las lágrimas, de la pasividad, de la resignación y del conformismo ha terminado definitivamente para ustedes. Ustedes no son un accidente cósmico. Ustedes no son un fracaso predestinado. Ustedes no son una simple estadística en un informe de crisis. Ustedes han sido llamados, elegidos, redimidos y equipados sobrenaturalmente para ser gobernadores espirituales, para manifestar la abundancia ilimitada, la sanidad completa, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el poder transformador del reino de Dios en la tierra con autoridad y poder sin precedentes. Este no es un mensaje para que solo sepan más sobre guerra espiritual o teología abstracta, es un mensaje para que actúen más, para que gobiernen más, para que reinen más en cada área de su vida que les pertenece por derecho divino, sellado con la sangre del Cordero. Es tiempo de levantarse con una determinación inquebrantable, con una fe audaz que no retrocede ante nada y con una convicción profunda que viene del trono de Dios,
para activar este ADN de guerrero y gobernador que reside en lo más profundo de su ser, esperando ser desatado como un león. Conciencia radical y audaz, amados. Asume tu autoridad delegada en Cristo sin titubear ni por un segundo. Deja de arrastrarte por el polvo de la mediocridad y la derrota. Eres más que vencedor, eres un rey en Cristo, y un rey no se arrastra, un rey gobierna. Identificación total y sin compromisos. Vístete con la victoria total y aplastante de Cristo, no con tus debilidades. Eres invencible en Él, una extensión de su autoridad en la tierra, un canal de su poder que fluye sin cesar. Mente radicalmente renovada. Lucha la batalla crucial en tu mente cada día, cada hora. Toda mentira, todo argumento del infierno, toda fortaleza mental, se derriba y se somete a la obediencia a Cristo, a la verdad de su palabra. Boca profética incendiaria. Habla vida, no muerte. Declara victoria, no derrota. Ordena a las tinieblas que retrocedan y a las puertas del cielo que se abran sobre tu vida y la de los tuyos. Tu boca es un arma poderosa. Intercesión estratégica y apasionada. Ponte en la brecha como un muro de fuego por los tuyos, por tu propósito divino y por el plan de Dios en la tierra, hasta que veas la manifestación, hasta que el cielo y la tierra se alineen. Disciplina radical y consagración total. Agudiza tu espíritu, fortalece tu fe con el ayuno, con la palabra incesante y con una búsqueda incansable de la presencia de Dios, que es el motor, la fuente inagotable de tu poder y autoridad. Gobierno continuo e inquebrantable. No te conformes con la libertad, implementa y administra la verdad de Dios en tu vida. Construye su reino en cada centímetro de tu territorio, en cada esfera de tu influencia. Sé un constructor de la gloria de Dios en la tierra. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, nos declara con una verdad tan poderosa que debe encender un fuego inextinguible en tu espíritu, un fuego que te consuma con celo divino, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No te hizo esclavo, no te hizo víctima, no te hizo un mendigo espiritual que vive de las obras, te hizo rey. Y un rey gobierna, un rey tiene autoridad inalienable, un rey no es pasivo ante la adversidad. Tu vida, amado hijo e hija de Dios, no volverá a ser la misma después de hoy. De una temporada de derrota, de lágrimas y de lamentos, entras en una temporada de victoria total, sin límites ni condiciones impuestas por el enemigo. De una temporada de estar a merced de las circunstancias, de ser un títere del destino, entras en una temporada donde tú, como rey y sacerdote, gobiernas sobre ellas con la autoridad delegada de Cristo, con la unción del Espíritu Santo. De una temporada de estancamiento, de frustración y de sueños abortados, entras en una temporada de avance sobrenatural, de expansión del reino, de disrupción de lo imposible y de una tormenta incesante de milagros que te perseguirá a donde quiera que vayas. Porque el guerrero espiritual ha despertado en ti. La autoridad divina se ha liberado a través de ti. Tu reinado es ahora. Tu victoria es innegociable. Recíbelo con una fe ardiente que consume todo lo que no es de Dios y que hace arder el reino. Amén.